Amén, mis hermanos. Shalom para todos. Amén. Paz para todos. Confiando y pidiendo al Señor que en su misericordia nos ayude en este día. Amén. Y que su misericordia sea con todos aquellos que en este día están en necesidad. Amén. Sea espiritual o física o materialmente. Porque Él es nuestra confianza y nuestro socorro. Amén. Y en Él confiamos y en Él esperamos. Amén. Hoy vamos a estar en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Amén. Recordando que hemos venido viendo cómo el autor de Hebreos, guiado por el Espíritu, ha venido presentando todos los diferentes aspectos de la vida espiritual de Israel, que se dio a través del primer pacto. Amén. Y cómo en todas ellas, viniendo desde lo exterior, desde los ángeles, Moisés, Aarón, ahora viene hacia el interior, hacia el corazón de la fe del primer pacto, que era el santuario. Amén. Donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y todo esto para ir demostrando cómo la obra que el Padre hizo a través de Jesús el Mesías es mucho mejor que lo que se concedió en el primer pacto. Amén. Y ahora entonces va a entrar en el corazón de lo que era el culto de la religión, para poder demostrar que aún allí también la obra de Jesús el Mesías, el pacto que Jesús el Mesías trajo, es mucho mejor que el primer pacto que se había dado. Amén. Dice el primero, hablando de que el primer pacto iba a pasar para establecerse el nuevo. Entonces va a traer a la memoria que aún el primer pacto pues tenía sus normas. Amén. Y sus rituales. Dice, el primero pues también tenía por su parte reglas de culto y el santuario terrenal. Amén. Porque el tabernáculo fue preparado así. En la primera estancia, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, que tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no es posible hablar ahora en detalle. Dispuestas así estas cosas, en la primera estancia ciertamente entraban continuamente los sacerdotes para cumplir los ritos, o los rituales, o el servicio. Pero en la segunda estaba el santo y el santísimo, que estaban divididos por un velo, una cortina. Pero en la segunda solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Está hablando de el Moedín, o la fecha de Yom Kippur. Amén. Era el único día cuando el sumo sacerdote podía entrar detrás del velo, lo que se llamaba el lugar santísimo. Amén. Dice no sin sangre. Lo cual dice, indicando con esto el Espíritu Santo, versículo 8, que aún no estaba abierto el camino al lugar santísimo, mientras estuviera en pie el primer tabernáculo. Y aquí nos da la razón porque es que el primer tabernáculo tiene que pasar, tiene que dar espacio al nuevo pacto para que entonces las cosas mejores se revelen. Amén. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar con respecto a la conciencia al que ofrece ese servicio, solo de viandas y bebidas y diversos géneros de abluciones, reglamentos carnales impuestos hasta el tiempo de reformación. Vamos a parar allí. Así que lo que vemos aquí es cómo el autor describe
lo que era el corazón de la fe, donde estaba lo que era el santuario, que estaba dividido en dos salones. El santuario era un solo salón, pero dividido en dos partes por medio de un velo de tela que separaba el uno del otro. En la primera parte estaba el candelabro y la mesa de los panes de la proposición, que se cambiaban cada Shabbat, el candelabro que se encendía todas las noches para que alumbrara de noche allí, y estaba también el altar de incienso, donde se quemaba el incienso frente al velo, y detrás del velo estaba el arca del pacto, amén, con las cosas que estaban allí. Sabemos que después esas cosas ya no estaban dentro del arca, no sabemos qué pasaron con ellas, pero está hablando desde cuando Moisés inauguró el tabernáculo, amén. Cuando Moisés inauguró el tabernáculo, así estaba él dispuesto el tabernáculo, amén. Sobre todo y es interesante porque cuando uno ve el tabernáculo está compuesto de tres partes. La parte externa, que es la tienda, estaba el lugar de reunión, o el santuario, que estaba dividido en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Y asimismo uno puede ver que donde está el Señor hay tres cielos para llegar allá, amén. Primer cielo, segundo cielo y tercer cielo, mostrando que estas tres partes son parte y que solamente uno entró al lugar santísimo allá arriba, donde está la presencia de Elohim, amén, de nuestro Dios. Lo que dividía el santuario entre el lugar santo y el lugar santísimo era un velo, amén. Y dice aquí que mientras ese velo estuviera establecido, el Espíritu Santo indicaba de que el camino al lugar santísimo, o sea, a la presencia misma de Dios, no era accesible, amén. Por eso es que vemos que cuando se narra la muerte de nuestro Señor Jesús de Nazaret, cuando Él expira, amén, cuando Él entrega su espíritu, Él dice que cuando Él muere, el velo se rasgó, amén. De arriba abajo el velo se rasgó, indicando que entonces ya el camino al lugar santísimo estaba abierto, y claramente indicando que el fin del santuario y del tabernáculo primero ya había cumplido su función y su propósito. También recordemos que cuando los apóstoles o los discípulos del Señor le preguntan o le hacen que mire las piedras como estaba construido el templo, porque Herodes, el rey Herodes, para ganarse la atención de los judíos, les ayudó a embellecer el templo, de tal manera que el templo era algo digno de admirar en cuestión de arquitectónicamente, ¿verdad? Pero que claramente el Señor le responde a ellos de que no quedará piedra sobre piedra de ese lugar. Ya de antemano se estaba anunciando el fin de estas cosas, amén, del templo, del santuario y de todo esto, amén. Y todo esto el autor, hay que recordar que el autor lo trae es para revelarnos cómo el nuevo pacto es mucho mejor que el primer pacto, amén. Ahora, ¿por qué era necesario que ese velo estuviera allí mientras venía el nuevo pacto? Porque claramente solamente se podía expiar una vez al año los pecados de ignorancia del pueblo, amén. Y aquí hay que explicar bien de que el pecado de ignorancia es aquel que la persona comete por yerro, por equivocación. Se equivocó o no estuvo consciente de lo que estaba haciendo e hizo pecado. Cuando la persona, según el libro de Levíticos, cuando una persona entendía o llegaba a conocer que había cometido un pecado por equivocación, lo que tenía era que ir y llevar un sacrificio y hacer un sacrificio por la culpa, amén, porque claramente reconocía que había cometido un error, una falta, y entonces tenía que... Ahora, ¿pero qué pasaba con
con los errores y con las faltas y con los pecados involuntarios por los cuales la gente nunca se dio cuenta. Pero iban al templo, asistían al templo y contaminaban el templo sin saber. ¿Qué pasa con esos pecados que no se espiaban? Que la persona, sin darse cuenta, nunca presentaba un sacrificio por ellas. Pues claramente esos pecados que se acumulaban, los que se espiaban en el día de Yom Kippur. Amén. Pero no eran todos los pecados, no era que todos los que pecaban voluntariamente eran perdonados en ese día, simplemente eran los pecados involuntarios. ¿Y por qué se hacía eso? Porque claramente el santuario lo que permitía era que la presencia de Elohim, la presencia de Dios, permaneciera en medio de Israel, en medio del pueblo. Y si el santuario no se limpiaba, claramente entonces la presencia se iría, y no era posible de que la Shekinah de Dios, la gloria de Dios, permaneciera en ese lugar. Por eso cada año tenía que hacerse una limpieza a través de la sangre del macho cabrío, y entonces la presencia de Dios podía seguir existiendo y permaneciendo en ese lugar. Amén. Así que ahora, todo esto, lo que está indicando el autor es también el hecho de que todo esto se hacía también porque estos sacrificios que se hacían. Ahora, por un momento pensemos en lo visualmente, en cómo la gente admiraría todo este proceso de lo que era el templo. Adentro estaba todo lleno, las cosas eran todas de oro, la vestimenta del sumo sacerdote, el cambio de vestimenta para poder entrar, y todo esto era a vista del pueblo que asistía en Yom Kippur para ver esta ceremonia, este sacrificio. Amén. Claramente para una persona que asistía y estuviera allí, pues era algo impresionante. Amén. Así que no fue algo que pasó sin gloria. Pero una de las razones que se da por las cuales este santuario no podía permanecer es que ninguno de estos rituales, aunque podían limpiar el santuario para que la presencia de Dios permaneciera allí, no podían perfeccionar al pueblo en cuanto a la conciencia. Ahora, hay que explicar algo en cuanto a qué pecado se considera involuntario y qué pecado se considera voluntario. Amén. Cuando una persona comete algo, porque digamos la mayoría de nosotros todos venimos con ataduras, cada uno estaba atado a un vicio o a un pecado o acostumbrado a hacer algo que pecábamos. Digamos, vamos a poner un ejemplo así general, la persona que es mal hablada, que todo el tiempo está maldiciendo, que todo el tiempo está criticando, que todo el tiempo está murmurando. Amén. Que todo el tiempo está chismeando, que todo el tiempo está diciendo malas palabras. Pues esa persona que viene así, cuando viene la fe, no, de un día para otro no cambia. Amén. Entonces, ¿qué pasa si la persona ya está viniendo a la fe y entonces aún se le salen palabras, o aún no tiene control para decir un chisme, para hacer un mal comentario, para criticar algo? Amén. ¿Es un pecado voluntario o involuntario? ¿Cómo se hace la diferencia entre qué es voluntario y qué es involuntario? Cuando una persona hace algo porque está acostumbrado a hacerlo, pero él no quiere hacerlo, sino que por la costumbre que tiene, porque ya su vida, su cuerpo, su boca está acostumbrada a estar hablando de esa manera, lo dice, aunque él no quiere hacerlo, pues se cuenta como ¿qué? Como involuntario. Ahora, alguien puede justificarse y decir, no, entonces yo todos mis pecados los hago porque yo no puedo controlarme, y entonces justificarse uno. Amén. Pero ¿qué es lo que hace que algo sea involuntario o voluntario para Dios? El corazón de la persona.
Si una persona es displicente en cuanto a que es consciente de que tiene una flaqueza, que es consciente que tiene una atadura, que tiene una debilidad en su vida en cuanto al pecado, o a cuanto a cierto tipo de pecado, y esa persona no busca a Dios para que le ayude a liberarse de eso, para que le ayude a adquirir dominio propio y controlarse y no ceder al deseo o a la tentación, claramente esa persona por su displicencia viene a ser voluntario, porque no le importa si lo hace o no lo hace, no está pensando en eso, no quiere liberarse de eso. Pero si una persona, digamos que quiere realmente limpiarse de algo y no quiere seguir, sabe que peca por su boca porque dice cosas que no debe decir, pero cuando las dice siente el redarguir del Espíritu y entonces se siente mal delante de Dios, y cuando va a orar y cuando va delante del Padre siente que está mal, siente que ha pecado, se siente avergonzado, se siente arrepentido, y entonces pide perdón por aquello que hizo pero que no quería hacer, y le pide a Dios entonces que le ayude a controlar eso, a dominar eso, a liberarse de eso. Y cada vez, y puede ser que lo vuelva a repetir, pero si en su corazón realmente está el deseo de querer liberarse de eso, y de corazón clama a Dios, Dios claramente va a juzgar que lo que hace, lo hace ¿qué? Involuntariamente, sino que es una atadura que aún no ha podido ¿qué? No ha podido liberarse, una esclavitud que aún no ha podido ¿qué? Quitarse de ella. Amén. Pero no podemos engañar, porque alguien puede decir, a los hombres podemos decir, no, es que yo le pido a Dios, pero en realidad no estás queriendo. Amén. A los hombres podemos engañarlos y hacerles creer que sí, que nos estamos arrepintiendo y todo eso, pero es Dios el que conoce el corazón. Amén. Porque el que conoce, y es Dios el que va a juzgar si tu pecado fue voluntario o fue involuntario. Por eso dice Jesús que en aquel tiempo les dirán a algunos, no os conozco, porque realmente llegó a conocer de que en ellos no había ningún deseo de ¿qué? De querer agradarle. Amén. Entonces los pecados ahora, el primer pacto, el pecado involuntario era aquel que realmente se hacía sin ninguna intención. Pero aquellos que se hacían con intención y la gente era displicente, desinteresada en no querer agradar a Dios, en no querer obedecer a Dios, pues claramente se cuentan como pecados voluntarios, porque no tienen ni el más mínimo deseo de querer obedecer a Dios o agradar al Señor o hacer su voluntad. Amén. Entonces es Dios el que decide es Dios el que va a juzgar conforme al corazón de cada persona. Yo lo pongo como ejemplo, pero en realidad ningún hombre puede determinar quién pecó voluntariamente o involuntariamente, solamente él y Dios. Amén. Así que en eso es. Ahora, sabemos por nuestro proceso mismo, porque no podemos negar que nosotros también hemos cometido errores, aun cuando ya estamos en el camino. Y cosas que no queremos hacer, pero que tristemente algunas veces se hace. Pero lo que importa es con qué corazón yo quiero realmente ser liberado, con qué corazón yo quiero ser limpiado. Porque si no me interesa, y aunque me redarguye el que hice algo malo, pero no le doy importancia y después lo vuelvo a hacer y tampoco le doy importancia, pues claramente lo estoy demostrando de que en mí no está el más mínimo deseo de querer agradar a Dios, de querer cambiar. Amén. Así que a los hombres podemos engañar, más a Dios no se puede engañar. Amén. No importa si uno confiesa un pecado, no es la confesión del pecado lo que importa es la intención del corazón en querer no pecar más, en no cambiar. Amén. Y en eso es que el primer pacto falló, en eso fue que la ley falló, en eso fue que los sacrificios fallaron, y en eso fue que todos estos rituales fallaron, porque no pudieron cambiar la conciencia del hombre. Amén. El hombre simplemente se limitaba a hacer lo que la ley le ordenaba, pero en realidad no había en él un interés de ¿qué? De perfeccionarse. Amén. Mientras que lo que va a pasar con el nuevo pacto es que todo el proceso de lo que Dios hizo con nosotros es buscando la perfección, que el creyente sea ¿qué? Perfeccionado. Por eso que un creyente que no siente en su corazón examinarse, querer cambiar,
querer analizar cada aspecto de su vida y querer cambiar y ser mejor, claramente no está yendo por el camino a la perfección. Y está entrando entonces en una religión hipócrita que solamente cumple con los rituales, pero que en realidad no tiene interés de agradar a Dios, porque al fin y al cabo al que tenemos que agradar es ¿a quién? A Dios, no a los hombres. Yo no estoy aquí para agradar a ninguno de ustedes ni a nadie. Mi única meta es agradar a Dios. Y Dios sabe lo que hay en mi corazón y lo que anhelo y lo que deseo. Amén. Así que solamente Él nos puede juzgar. Amén. Por eso es que uno no debe juzgar nada, ni criticar nada, ni decir nada, porque uno no sabe lo que está pasando en la vida de una persona y en su relación de esa persona con Dios mismo. Amén. Ahora recuerde que el mismo Saulo decía en alguna parte, aún no soy perfecto. Amén. El hecho que vamos perfeccionándonos no quiere decir que aún no estamos expuestos a cometer errores, a cometer faltas que aunque no queremos hacerlas, aún las podemos cometer. Amén. Dice que el cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden, versículo 9, que no pueden perfeccionar con respecto a la conciencia al que ofrece este servicio. Entonces la razón por la cual el primer pacto tiene que ser quitado y este santuario también tiene que desaparecer es porque no pudieron perfeccionar al israelita, no pudieron perfeccionar al creyente. Amén. El hombre no pudo perfeccionarse y entonces cada año había que hacer los mismos rituales y confesar los mismos pecados y traer a la memoria los pecados del año. Amén. De todo lo que se había hecho durante el año que no se habían confesado. Amén. Dice, pero habiendo venido el Mesías, versículo 11, Hebreos 9, 11, pero habiendo venido el Mesías, sumo sacerdote de los bienes llegados, por medio de un mayor y perfecto tabernáculo, no hecho por manos, es a saber, no de esta creación. Amén. Claramente, ahora va a traer él por qué es que la obra de Yeshua es mucho más conveniente para nuestras vidas, porque lo que no pudo hacer la ley y lo que no pudo hacer los ritos y los sacrificios, se viene a hacer a través de la vida y el sacrificio y la resurrección de Yeshua, el Mesías. Dice, ni por medio de sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una vez por todas en el lugar santísimo, habiendo asegurado eterna redención. Amén. Mientras el sumo sacerdote terrenal tenía cada año que entrar allí, y solamente una vez al año, Yeshua, y este sumo sacerdote para poder entrar allí tenía que primero sacrificar un toro o un becerro por sus propios pecados, y luego ¿cómo se llama el animal? El macho cabrío que se sacrificaba por los pecados del pueblo. Amén. Pero Yeshua no entró al santuario de los cielos con sangre de animales, sino con su propia sangre, y entró al lugar santísimo una vez para siempre. Quiere decir que ya no necesita volver a ¿qué? A sacrificarse cada año para entrar allí, sino que ahora el acceso al lugar santísimo estaba abierto. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa eso de que está abierto el camino al lugar santísimo? ¿Cuál es la diferencia entre lo que se practicaba antes y lo que se practica ahora? Para un creyente, ¿qué significa? Que el camino al lugar santísimo está abierto. ¿Ah? Sí, pero ¿qué significa eso? De que antes estaba cerrado y ahora está abierto. Para nosotros, ¿en qué nos afecta la diferencia? ¿Cómo podemos ver la diferencia? Que no solamente somos sacerdotes, sino todos pueden entrar allá al lugar santísimo. Amén. Ahora, el punto es de que antes alguien decía, no, que ahora podemos orar a Dios, pero antes también oraban a Dios. Si usted ve la escritura, está llena de oraciones de Nehemías, de David y de un montón de siervos que oraban. Amén. Y por eso es que extraña que los discípulos del Señor le pide a él que les enseñe a orar como Juan le enseñaba a los
a los discípulos. ¿No sabían orar la gente en los tiempos del Señor? ¿O no tenían claridad de cuál debería ser la oración que debían hacer? Amén. Ahora, claramente cuando Jesús les enseña a orar, invocando al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, es que, y sobre todo que en la oración les enseña a que uno puede pedir perdón, perdona nuestras deudas, así como también que perdonamos a nuestros deudores. Claramente, eso no estaba antes dentro de lo que era ¿qué? El santuario, porque para usted pedir perdón por algo tenía que llevar ¿qué? Un sacrificio, tenía que llevar una ofrenda, para que entonces la culpa fuera ¿qué? Fuera perdonada. Amén. Quiere decir que a partir de Yeshua, el perdón de los pecados está dispuesto a nosotros por medio de su sacrificio. No tenemos que... Ahora, ¿qué pasa cuando yo cometo un error y el Señor me permite que yo sea consciente de que cometí un error? Pues no tengo que ir a Jerusalén, al templo o alguna cosa a buscar un sacerdote para confesarme, sino que yo puedo venir a postrarme, que digo, Señor, cierra tu cuarto y cierra la puerta y tú solito allí, y Dios que ve en lo secreto te oirá. Amén. Así que fíjate que no necesitamos ir a ninguna persona para confesar un error o un pecado, a menos que sea algo que le hicimos a alguien y que tenemos que ir a disculparnos con esa persona y decirle, ¿sabe qué? Perdóname porque hice esto sin querer, te lastimé y te pido perdón, procurando que no volverlo a hacer o proponiendo no volverlo a hacer. Pero, y cualquier otro pecado que uno pueda cometer, tenemos a quién, a un mediador. Por eso podemos venir delante de Dios solitos, invocar al Padre como nuestro Padre y pedir perdón por nuestras faltas, y no solamente por nuestras faltas, sino también liberar a aquellos que han pecado contra nosotros, y pedir que Dios también los perdone a ellos y que no les tenga en cuenta también que los pecados que cometieron contra nosotros. Mucha gente en la cuestión del perdón les cuesta mucho perdonar a aquellos que lo han ofendido. Amén. Pero la Escritura es clara. Si tú no perdonas, aunque vayas al sacerdote, aunque te confieses, aunque haga lo que sea, Dios no te va a perdonar, porque tú tampoco has querido liberar a aquel que ha pecado contra ti. Amén. Entonces, la diferencia entre que el camino al lugar santísimo está abierto en referencia al primer pacto es que podemos venir al Padre directamente por medio del sacrificio de Jesús el Mesías y pedir perdón para que nuestras faltas sean ¿qué? Sean purificadas, sean perdonadas, y entonces no tenemos que esperar cada año para que sea perdonado el pueblo, sino que todo el tiempo podemos estar ¿qué? En comunión con Dios todos los días. Aún uno debe pedir, no sé si usted lo hace en su oración, aún uno debe pedir perdón por aquellas cosas, por aquellas faltas que cometió y no es consciente de ellas. Amén. Y pedirle a Dios que, como dice la Escritura, ¿quién podrá reconocer sus propios errores? Nadie, excepto aquel que Dios se lo conceda. Así que, si yo también en mi deseo de perfeccionarme quiero saber si estoy caminando bien o mal, tengo que pedirle a Dios que me permita ¿qué? Poder entender y comprender mis propios ¿qué? Errores. Si hoy en lo que hoy hice, en lo que hoy comulgué con las personas, si hice algo malo y no fui consciente, pues tengo que pedir a Dios que si hice algo malo me permita poder ¿qué? Poder verlo, poder entenderlo, para corregirlo si hay algo que corregir, y si no, porque el Señor me perdone por el mal que hice sin darme cuenta. Amén. Porque la perfección, ¿de qué se trata? La perfección no es así. Cuando se busca hacer algo perfecto, no se hace así simplemente por hacerlo, sino que una vez que tú lo haces, digamos que la persona que hace una imagen, algo, una pintura, algo, una vez que lo termina, para estar seguro de que es perfecta, ¿qué tiene que hacer? Empieza a inspeccionarla, ¿verdad? Coge una lupa y empieza a mirar los defectos, los errores que pueda tener, y empieza ¿qué? A corregirlos. Amén. Entonces nosotros, así es nuestra perfección, no solamente decir, no, ya Dios me cambió, ya Dios me transformó, ya soy nueva criatura y entonces las cosas viejas pasaron.
pero ¿qué pasó con mis errores y con mis faltas que aún estoy cometiendo? Amén. Yo también tenemos que examinarnos con lupa nuestra vida para que si hay algún defecto aún o algún error en nosotros, pues Dios nos ayude ¿qué? A poder corregirlo y a poder perfeccionarlo, porque esa es la meta, ese es el propósito del nuevo pacto. Si no, entonces ¿para qué Dios hacer un nuevo pacto? Si no fuera importante la perfección, aún a Moisés, a Abraham mismo, ¿qué le pidió Dios? Anda delante de mí y sé qué, y sé perfecto, sé completo, amén, sé íntegro, sé honesto. Aún Israel mismo, cuando le entregaron la ley, la Torá, también se les pidió que fueran perfectos delante de Dios y no cometieran todas las cosas que cometían las otras naciones, amén. Entonces la perfección siempre está diciendo que tristemente la Torá y todos estos rituales y el sacerdocio no pudieron perfeccionar a los israelitas, amén, sino que al contrario, lo que vino fue que se contaminaron tanto y se apostataron tanto que fue necesario un cambio de pacto, amén. Dice, porque, versículo 13 estamos, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de las becerras rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre del Mesías, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Elohim vivo o al Dios vivo. Cuando una persona, recuerde que a los que conocen la ley o conocen un poquito de la ley de la Torá de Moisés, había ciertas cosas que contaminaban el cuerpo de las personas. Si una persona tocaba a un muerto, quedaba contaminado. Y la única forma de descontaminarse es que tenía que ir al sacerdote, y el sacerdote sacaba un recipiente donde estaba guardado las cenizas de una vaca roja que se había quemado completamente, y las mezclaban con agua, y estas cenizas mezcladas con agua se rociaban sobre la persona que estaba contaminada, que había tocado un muerto o que había tocado un hueso o algo en el camino, amén, y esa persona podía limpiarse a través y era por ley, tenía que hacerlo, porque si no quedaba impura, amén. ¿Cuánta gente entró al santuario habiendo tocado algo muerto y no se dieron de cuenta y contaminaron el templo, amén? Ahora, lo que él está diciendo es, si todos estos sacrificios, si todos estos rituales de purificación purificaban al israelita su cuerpo, y lo creían, porque cuando la persona que había tocado un muerto y se sentía impuro e iba al sacerdote y era rociado con esa agua, su conciencia cambiaba y ya no se sentía ¿qué? Impuro, se sentía limpio, simplemente porque la ceniza, el agua y la ceniza de ese ritual lo habían limpiado. Entonces dice él, si esto fue aceptado y esto limpiaba a las personas, ¿cuánto más la sangre de Yeshua el Mesías nos ha limpiado de qué? De la conciencia de malas, de obras muertas. ¿Qué significa obras muertas? Que todo lo que hicimos anteriormente estaba muerto. Todos los pecados y las malas obras y todo lo que hicimos, y aún hasta las buenas obras, porque las buenas obras están contaminadas de envidia o de interés egoísta, o sabrá Dios de qué otra cosa, amén. Y al fin y al cabo esas obras nunca van a contar para bien, amén. Así que el Señor lo que hace es que borra, quita de nuestra mente, nos permite poder vernos como que realmente hemos sido perdonados y que ahora realmente somos nueva criatura y podemos realmente acercarnos a Dios con una conciencia en paz y una conciencia tranquila, amén, siempre y cuando la persona realmente haya venido de corazón buscando el perdón y la reconciliación para con Dios, amén. Entonces, ahora, ¿por qué dice él todo esto? Porque claramente ya no necesitamos todos los rituales que antes se hacían, amén. Ahora solamente con la oración e invocando el nombre de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios, y el sacrificio de él, con eso Dios entonces hace la purificación de nuestras almas, de nuestro espíritu y también de nuestros cuerpos, amén. Versículo 15 dice,
Por tanto, es mediador de un nuevo pacto, para que habiendo ocurrido una muerte para la remisión de las transgresiones cometidas durante el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. O sea que ahora a través... ¿Qué pasó con todos los israelitas que cuando el templo fue destruido? Que ya no hubo más nunca un Yom Kippur. ¿A dónde iban a ir? Amén. Primeramente ya el santuario no estaba. Hay que recordar que el pueblo judío, cuando se destruyó el santuario y se destruyó Jerusalén, fueron echados de Jerusalén por muchos años. A ellos se les prohibió por muchos años volver a entrar a Jerusalén. Y a la ciudad hasta le cambiaron el nombre, después los romanos e hicieron templos a dioses paganos. Y los judíos no pudieron volver por muchos años, hasta que después la ley cambió y ellos pudieron, algunos pudieron volver. Amén. Pero ¿a dónde iban entonces los judíos o los israelitas que pecaban? Si ya no tenían santuarios, si ya no tenían sacerdocio, ¿qué iban a hacer? Entonces claramente Dios abrió el camino para el creyente, para el judío creyente, para el israelita creyente y para todo aquel que cree, de que aunque no haya santuario, de que aunque no haya sacrificios, podemos venir delante del Padre invocando ¿qué? La sangre y el sacrificio de Yeshua el Mesías. Por eso dice que es mejor un mejor nuevo pacto, porque Dios no dejó a su pueblo solo. Dios no abandonó el pueblo, aunque Dios caducó el primer pacto, no por eso el pueblo quedó a la deriva, a la intemperie, sino que Dios siempre está proveyendo un medio para que su presencia pueda estar en medio de nosotros. Ahora fíjese, cuando Israel fue congregado en el desierto, para entrar a la tierra prometida, primero fue necesario ¿qué? Establecer el santuario. ¿Dónde? En el desierto, ¿verdad? Una vez que el santuario fue construido, el tabernáculo, y todo el pueblo estaba reunido, fue que comenzaron el camino hacia entrar a la tierra prometida. Ahora, toma esa imagen y tráigala a nuestro tiempo. ¿Por qué es que el pueblo de Dios aún está en el desierto? Porque aún nos están congregando. Todos aquellos que somos llamados por el Evangelio y que respondemos al Evangelio, claramente estamos siendo ¿qué? Congregados en Yeshua el Mesías, en el Evangelio. Pero no, ¿cuándo es que vamos a retornar a la tierra prometida? ¿Cuándo es que seremos llevados allá y congregados allá? Antes de ir para allá, tiene que haber un santuario. ¿Y quién es el santuario? Yeshua el Mesías. Por eso el pueblo no será congregado hasta que Yeshua el Mesías se manifieste. Y cuando Él se manifieste, entonces ya el santuario está en medio nuestro, y entonces todo el pueblo será ¿qué? Tomado y llevado hacia Israel. Amén. Porque el santuario tiene que estar en medio. Amén. Ahora el santuario está ¿dónde? En los cielos. ¿Hacia dónde ponemos nuestros ojos cuando oramos? Hacia el cielo, sabiendo que Él está a la diestra del Altísimo. Amén. Y que el Padre oye nuestras oraciones por medio de la gracia de su Hijo. Por eso Él dijo, y nos enseñó Él, les enseñó a los discípulos diciendo: todo lo que pidieres al Padre, pedirlo en mi nombre. ¿Cuál es la oración correcta? Aquella que invocamos al Padre, que es el que provee todas las cosas, la fuente de todas las cosas, pero las pedimos por medio de la gracia de Yeshua el Mesías. Por eso es que no necesitamos ningún intermediario, a ningún otro hombre, ninguna mujer, ningún sacerdote. No necesitamos a más nadie para venir delante de el santuario. Amén. Porque claramente Dios abrió el camino para que pudiésemos acercarnos a Él abiertamente. Por eso de que la gente le pide a los ángeles y a los santos y a las vírgenes y a cuanta cosa se le pide, es porque no han creído, o porque no han conocido, o no han entendido la gracia que Dios nos concedió a través de su Hijo amado, que el único que puede interceder por nosotros, porque la Escritura ya lo leímos, dice que está a la diestra del Padre intercediendo por los santos, por su pueblo. Él está allá para eso. Amén. Para interceder. Y no tenemos que venir a ningún ser humano para pedirle nada. Amén. Ahora, hay ocasiones donde
la necesidad nuestra es tan grande que pedimos colaboración a los hermanos que en amor y en comunidad nos apoyen en oración. Que eso es bueno porque eso manifiesta el amor de la comunidad, amor, el deseo de apoyarnos unos a otros, pero en realidad no necesitamos de nadie para acercarnos a Dios. Amén. Cada uno puede venir, si venimos de corazón, si venimos con fe, claramente dice que tenemos las cosas que pidamos conforme a la voluntad de nuestro Dios. Amén. Dice porque, versículo 16, porque donde hay un pacto es necesario que intervenga la muerte del destinado al sacrificio. Antiguamente, cuando las personas querían hacer un pacto entre ellas, siempre tenía que haber una víctima. Y siempre se sacrificaba un animal como señal de ese pacto. Por eso es que cuando Dios pacta con Abraham, ¿qué le manda hacer? Que vaya a matar unos becerros, ¿verdad? Y unas palomas y que las parta por la mitad. Y él tiene que esperar allí hasta que el sacrificio es aceptado, ¿verdad? Y dice que venían los animales, ¿cómo se llama eso? Los buitres y los amur y todo eso. Y dice que él trataba de espantarlos para que no dañaran el sacrificio, hasta que vino una luz como una antorcha y pasó por medio de las partes, ¿verdad? Y allí selló Dios el pacto que había hecho con Abraham. Y así también cuando Abraham hizo un pacto con un rey de ahí de Canaán, también sacrificaron víctimas. ¿Por qué? ¿Cuál es el significado de la víctima? ¿Por qué es necesaria una víctima como señal? Porque quería decir que si la persona que pactaba no cumplía con el pacto, le pasaba lo que le pasó a la víctima. Porque era un pacto ¿de qué? De muerte. Amén. O era de vida, o se cumplía, o no sé. O no se cumplía, no había términos medios. Amén. Por eso cuando Dios pacta con Abraham, que pacta con Israel, ¿qué le dice? He aquí yo pongo delante de vosotros la vida y la bendición, la muerte y la maldición. No hay más caminos. O cumples, o no cumples. Amén. Pero el sacrificio ahora, esto es para que nosotros meditemos, porque a veces tomamos la gracia de Dios como que, es que Dios, estamos salvos por gracia. Pero si no procuramos perfeccionarnos, que es el llamado a lo que Dios nos llamó, claramente estamos menospreciando la gracia que Dios nos dio. Y el pacto que se hizo entonces se va a cumplir en nuestras vidas, porque Dios va a reclamar el cumplimiento de ese pacto. Porque la fe es un pacto. Hemos venido delante del Padre diciéndole, vengo porque quiero comunión contigo, y vengo porque sé que estoy caminando mal, y una vez que tú me perdonas, yo prometo que obedecerte y agradarte, pero si no lo hago, Dios me va a demandar la falta de ese pacto. Amén. Dice, donde ni siquiera el primero fue puesto en vigor sin sangre. Les va a hablar de lo que pasó con el primer pacto. Porque habiendo sido proclamados por Moisés todos los mandamientos de la Torá a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros con agua y la lana escarlata y hisopo, roció el rollo mismo y a todo el pueblo, diciendo, esto es la sangre del pacto que Dios os mandó. Y de la misma manera roció con la sangre del tabernáculo y todos los utensilios del ministerio, y según la Torá, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ahora, es interesante que así como Moisés roció al pueblo y las cosas con la sangre, ¿cómo se hizo en el nuevo pacto? ¿Dónde vemos la sangre rociada en el nuevo pacto? ¿Se acuerdan cuando la Escritura dice, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, dice algo muy particular? Que cuando el Señor había muerto, dice que un soldado se acercó para verificar si él estaba realmente muerto. Y dice que entonces lo pinchó con la lanza y dice que salió, ¿qué? ¿Brotó qué? Sangre y agua. Eso no fue casualidad, sino que, y recordemos que él en la cena pascual, antes de morir, ¿qué le dijo a él cuando tomó la copa del vino? Dice, toma esta copa porque
mi sangre que será derramada por el nuevo pacto. Quiere decir que la sangre que realmente se derramó allá en el madero fue lo que selló este nuevo pacto. Y por eso cuando tomamos la cena y celebramos la cena, y cada vez que tomamos la copa, recordamos que nosotros estamos en un pacto. Y que ese pacto está representado en la sangre que derramó, ¿qué? El Mesías o el Cordero de Dios por nuestros pecados, por nuestra redención. Por eso es que cuando tomamos la cena se nos manda a tener mucho cuidado de no tomarla indignamente. Amén. ¿Y qué significa no tomarla indignamente? Significa lo que hemos hablado. Que si una persona no procura perfeccionarse y anda displicente en su vida y anda pecando y anda viviendo como que debe vivir porque vive en la gracia y no entiende de que fue llamado, fue salvado, fue para perfeccionarse y no para vivir como vive cualquier ser humano, entonces esa persona está andando ¿qué? Está tratando el pacto indignamente. Y más si participa de la cena del Señor. Porque realmente está contaminando la cena del Señor. Y claramente Dios le tomará ¿qué? Le tomará cuenta con la Escritura. Porque por eso muchos están muertos, otros están enfermos y otros están debilitados. Quiere decir que hay una consecuencia para el que camina indisplicentemente en cuanto a este pacto. Amén. Porque el pacto, si Moisés, y ya lo leímos en otro capítulo de este libro, que si los pecados del primer pacto, por medio de 2 testigos, no pasaban desapercibidos, sino que había un castigo para ello, ¿cuánto más, dice, será para aquel que pisotee la sangre del Cordero Santo? Esto es delicado, mi hermano, y tristemente la fe o el cristianismo ha entrado en una liberación que no es buena. Amén. La gente está caminando creyendo que porque pertenece a una religión, o va a la iglesia, o se confiesa, o participa de los rituales, o de las festividades, de las cosas que se hacen, ya por eso Dios los tiene que salvar. Pero andan pecando y haciendo cosas que no deben hacer, displicentemente, sin ningún sin ningún rearguir en su conciencia. Amén. Así que no es tan fácil como la han puesto. Amén. Y Dios exige perfección. Si no te perfeccionas, claramente es porque no te importa lo que Dios demanda. Si no buscas ser mejor cada día, controlarte, dominarte en todos los aspectos de tu vida y mirar cómo caminas, es porque lo que estás diciendo es: a mí no me interesa Dios. No me interesa lo que Dios piense de mí. Lo que importa es lo que yo quiero hacer y cómo lo quiero hacer. Amén. Y no importa qué religión practiques, mientras andes en esa actitud de corazón, claramente delante de Dios no serás y no seremos justificados. Amén. Vamos a parar allí, mis hermanos. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Pastor, ya le terminamos. ¿Ah? Amén, amén, sí, por favor.